Bien, hermanos, le invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 al verso 13. Vamos a estar leyendo en esta mañana estos versículos en versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos, Señor, disfrutar de tu palabra, porque podemos, Señor, compartir a través de forma online, Señor, y podemos reflexionar juntos, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender esta palabra, a profundizar en ella, Señor, y a que llegue a nuestros corazones cada día para que podamos practicarla y podamos, Señor, vivir conforme a ella. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién no ha tenido un malentendido a través de su vida? Un malentendido es algo muy cotidiano en nuestra vida. Imagino que, así como yo, muchos de ustedes han tenido malentendidos con las personas, con amigos, con familiares, con conocidos. Y cuando interactuamos hay muchos factores que se relacionan y hay cosas que a veces podemos decir o podemos pensar, o gente puede pensar de nosotros que son malentendidos y se malinterpretan. Por ejemplo, recuerdo yo en algunas ocasiones estar hablando con personas y debido a que no siempre articulo bien o modular, como se dice popularmente, hay frases o ideas que yo he dicho que pueden entenderse mal. En una ocasión estuve hablando con una persona y me acuerdo que estaba hablando y todos me quedaron mirando en algún momento porque pensaron que había estado diciendo un garabato, porque había dicho mal una palabra y todos quedaron como asombrados mirándome. O ha habido ocasiones en donde también he estado enseñando y mientras estoy enseñando la gente saca conclusiones erradas de algunas cosas que puedo decir. Por ejemplo, en alguna ocasión estuve enseñando acerca del rol de la mujer, de someterse a su marido, y hay personas que pensaron que con eso me refería a que podía basarme o decir que eso podía avalar la violencia a las mujeres, o cuando en algunas ocasiones he aconsejado que se debe disciplinar a los hijos con vara, entonces algunos han sacado la conclusión de que esa es solamente la única forma de disciplinar. Y todas esas cosas se dan cuando hay malentendidos, cuando no se explica correctamente el contexto de las palabras o cuando no se entendió bien la idea que uno está hablando, está explicando. Y eso es bueno porque nos desafía también a poder pensar y a poder saber cómo explicar mejor las cosas o cómo darnos a entender de forma mucho más clara. Si eso pasa, hermanos, cuando nosotros nos comunicamos de forma oral, imagínense lo que pasa cuando hay un malentendido o cuando se escribe algo. Cuando hay un malentendido en la forma de escrito. Por ejemplo, si yo escribo algo sin acento, si no respeto una coma, si digo una vocal mal, agrego una sílaba más, todo el sentido de una oración o de algo que estamos escribiendo puede cambiar. Y la gente que está leyendo el documento, lo está recepcionando, puede malinterpretarlo inmediatamente. Y así cuando nosotros entregábamos algún trabajo en los hermanos que estuvieron en la universidad o los que hemos estado en la escuela y sabemos que tenemos que entregar un trabajo o un documento bien escrito, es importante escribirlo bien porque si no puede cambiar todo el sentido de lo que nosotros queremos decir. Y aquí lo que Pablo quiere hacer es exactamente eso, corregir un malentendido, corregir algo que los hermanos habían interpretado mal, habían entendido mal. Y entonces él quiere aclarar o dejar en claro que lo que él está diciendo no es lo que ellos pensaron, no es lo que ellos interpretaron o entendieron de lo que él decía. Ahora recordemos el contexto de esto, de lo que Pablo ha estado diciendo. Pablo está tratando el caso de disciplina aquí
el caso de disciplina, ¿cierto?, de alguien que pecó, alguien que estaba en pecado sexual y la iglesia estaba pasiva ante esto, no había hecho absolutamente nada, y Pablo les llama a entonces lamentarse y también a tomar alguna acción, y la acción era, ¿cierto?, expulsar a la persona de la iglesia por mantener ese pecado. Y para ilustrar este asunto, para ilustrar cómo puede contaminar ese pecado dentro de la iglesia, toma esta ilustración usando la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto?, donde estaba el contexto de la Pascua también, y trata de mostrarles que un poco de levadura, ¿cierto?, puede manchar o ensuciar toda la masa, o sea, toda la iglesia. Y luego de eso Pablo, ¿cierto?, va a empezar a hablarnos en estos versículos que acabamos de leer desde el verso 9, en donde él ya va a comenzar a tratar este malentendido que los hermanos habían concluido de lo que él había escrito. Leamos el verso 9, donde le dice: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, o con esas personas inmorales, como dice NBI, o NTV nos dice, ¿cierto?, con esas personas que se entregan al pecado sexual. Ante este versículo, ¿cierto?, surgen dos preguntas que uno puede ver, y a qué carta se refiere Pablo, y a qué se refiere también con no relacionarse con estos libertinos. Entonces la primera pregunta que podemos ver aquí, o podemos hacernos, es ¿a qué carta se refiere Pablo? Ya entre los comentaristas bíblicos ha existido dos posturas. Algunos creen que se está refiriendo a lo que Pablo ha dicho en esta misma carta anteriormente o en las enseñanzas anteriores que el apóstol había venido diciendo. Y la segunda es la que cree que en verdad Pablo se está refiriendo aquí a una carta perdida, de la cual ellos sabían y habían recepcionado, pero nosotros no tenemos conocimiento de ello. ¿Ya? Yo creo que se trata de una carta perdida, que no está registrada en el Nuevo Testamento y es conocida como exactamente así, con ese nombre, la carta perdida. No tenemos conocimiento de ello, no nos llegó hasta nosotros, y esto es bueno de recordar que también hay cosas en la Escritura que seguramente fueron enseñanzas orales o registros escritos que no nos llegaron hasta nosotros, que no han llegado, que no son parte del canon o del registro del Nuevo Testamento. Esto, por supuesto, no es algo nuevo, no es algo que la misma Escritura nos aluda, sino que está más o menos en algunos textos que podemos ver. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 25, tenemos esta afirmación, ¿cierto? En su último versículo ahí del Evangelio de Juan nos dice, Juan 21, 25, Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí tenemos, ¿cierto?, algo que nos dice Juan, que Jesús hizo muchas cosas, que las cuales no tenemos un registro escrito, pero que se sabían que había hecho y que no tenemos ese registro. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, también en la misma carta de 2 de Corintios 10:10 tenemos, ¿cierto?, alusiones de Pablo a otras cartas que no tenemos registro. 2 de Corintios 2:4 dice: era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas, pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Pablo, ¿cierto?, está hablando de que le había escrito, no sabemos cuántas veces le había escrito, generalmente se cree que fueron 4 cartas, pero no se sabe bien si fue así o fue más. Y en 2 Corintios 10:10 dice, hay quienes dicen que en mis cartas son duras y fuertes, pero mi presencia física débil y que mis palabras no valen nada. Entonces es probable que el apóstol haya escrito otras cartas, unas cartas que hayan llegado a las personas de Corintios, pero nosotros no tengamos acceso. Y Pablo entonces está refiriéndose aquí a esta carta que le envió, carta perdida que le envió, pero eso también nos debe dejar seguro a la vez de que saber de que en las mismas escrituras tenemos todo lo necesario o todo lo suficiente para nosotros, para nuestra salvación, así como nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos esa escritura que ya las tenemos en el canon y por tanto tenemos todo lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente, y tenemos que confiar en que el Señor en su providencia ha permitido que tengamos ya lo necesario de la escritura. Entonces Pablo aquí se está refiriendo a esta carta perdida, que no llegó hasta nosotros porque el Señor no quiso, pero tenemos en la escritura lo suficiente para
alimentarnos espiritualmente y para recibir cada día enseñanza de la Escritura. La segunda pregunta es, entonces, ¿a qué se refiere con relacionarse con los libertinos? Pablo había escrito en esa carta, que no tenemos, que no tenían que relacionarse con los libertinos o los que practicaban pecado sexual. Pablo trata de responder al problema que todos sabemos respecto a la iglesia de Corinto. Sabemos que la iglesia de Corinto era una ciudad portuaria, una ciudad promiscua sexualmente y religiosamente, llena de ritos, muchos de ellos relacionados con sexo, en donde se adoraban a los dioses por medio de esa práctica. Y Pablo había escrito esto para ellos, para corregirles esa práctica. Entonces, cuando los hermanos de la iglesia habían leído esta carta, ellos habían entendido que Pablo le estaba diciendo que no tienen que relacionarse con nadie con nadie que practique este pecado. Entonces, las preguntas que surgían en sus mentes eran: entonces no me puedo relacionar con las personas cuando voy al mercado, no me puedo relacionar con las personas cuando voy al trabajo, no me puedo relacionar con mis propios familiares que no son cristianos, porque obviamente ellos practican estos pecados y no puedo decirles nada, o sea, puedo predicarles el evangelio, pero no puedo alejarme de ellos pensando que esto es lo que decía el apóstol, y esto parecía ser obviamente una locura. Pero Pablo se propone a aclarar ese malentendido en el versículo 10, y les dice, ¿cierto? Podemos leer en el versículo 10: no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Entonces Pablo está diciendo, no quiero que entiendan que dejar de relacionarse con todas las personas, porque es imposible si decimos eso. Y esto es así también porque el mismo Señor Jesucristo después nos va a enseñar que Él se relacionaba también con pecadores. Pablo aquí alude a varios pecados o varias personas que practican pecado. Entre ellos se encuentran los avaros, ¿cierto? Personas que tienen el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarla, o sea, acumular, como un avaro. Y Jesús mismo condenó esa actitud y por tanto sabemos que es pecaminosa. Ahí en Lucas capítulo 12, verso 15, donde le está respondiendo, y Jesús dice, Lucas 12:15, también les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Ahí tenemos, ¿cierto?, una exhortación del Señor. También, por supuesto, condena a los ladrones, condena a aquellos que quitan algo ajeno, con o sin violencia, roban, hurtan y quitan de la propiedad que el Señor le ha dado a cada persona. Y por eso en Efesios capítulo 4, verso 28, Pablo escribe y les dice a los cristianos: el que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Y finalmente hace una alusión a la idolatría, ¿cierto? La idolatría es la adoración que se le da a un ídolo, o el amor excesivo a algo, a alguien que no es Dios. Y estas prácticas en la ciudad de Corinto, como dijimos, era algo muy evidente. Se idolatraban a los dioses paganos, al sexo, al dinero, al poder, a todo tipo de cosas que se ponía por sobre Dios y terminaba siendo algo idolátrico. Por tanto, lo que Pablo aquí afirma, y es que lo que le está pidiendo es que no se junten con ninguna... Pablo está aquí diciendo que no se junten con ninguna de este tipo de personas que son del mundo, que se muestran como cristianos, que es lo que les va a decir más adelante. Y Pablo les dice, si ustedes entienden este mandato como absoluto respecto a no juntarse con nadie, entonces tendrían que salirse del mundo. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces, desde el comienzo, el cristianismo ha existido para relacionarse y para separarse del pecado del mundo, pero no de las personas del mundo, que Jesús lo expresa bien, ¿cierto?, en la oración que él hace en Juan capítulo 17, en donde está diciendo que los cristianos tienen que apartarse del mal, pero no separarse de las personas del mundo, o sea, apartarse del pecado del mundo, pero no apartarse del mundo. Y vemos que Jesucristo mismo se relacionó con los pecadores, y por tanto no puede ser un mandato en el cual nos diga que tenemos que alejarnos de todo tipo de personas. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 9, versículo 11, donde está la historia de Jesucristo juntándose con Leví y luego se junta con muchos de los mismos pecadores de ese lugar? Y ahí en Juan capítulo 9, versículo 11 tenemos la afirmación de los fariseos
diciéndole a los discípulos al ver cómo Jesucristo se junta con los pecadores y le dicen lo siguiente: cuando los fariseos le vieron, le dijeron a los discípulos, Mateo 9:11, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Y ahí entonces le hacen esta pregunta: ¿por qué su maestro se está juntando con ese tipo de personas? Porque el comer con ellos, el relacionarse con ellos, era en la cultura el estar asociados con ellos íntimamente, y eso estaba diciendo que de alguna forma avalaba su actitud. Eso es como entendía la gente en el primer siglo, comer con ese tipo de personas, que eran pecadores. ¿Cómo iba Jesús a comer con esos pecadores? ¿Cómo se iba a juntar con esos pecadores? Era totalmente incomprensible el que Jesús hiciera eso para la mente de los fariseos, que habían entendido que así debía ser la separación, separarse de todo ese tipo de personas. También cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, mientras el Señor lo envía a predicar allá, lo confrontan también los judíos de aquella época en Hechos, capítulo 11, versos 2 y 3, donde tenemos, ¿cierto?, esta crítica también que se le hace a Pedro, y dice: así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él, y le dijeron: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? Lo que le estaban diciendo, ¿cierto?, es: ¿cómo se te ocurre relacionarte con ese tipo de personas gentiles? Como le habían dicho a Jesús, ¿cómo se te ocurre relacionarte con ese tipo de pecadores? ¿Cómo es posible que te mezcles con ese tipo de personas? Y para el cristianismo, ¿cierto?, cuando empezó era difícil las relaciones, el asociarse con este tipo de personas que se veían como pecaminosas, como viles, como sucias. Pero nuestro Señor Jesucristo había mostrado que el Evangelio debía ser predicado a todos, y por tanto debíamos relacionarnos con todas las personas y predicar el Evangelio y predicar la verdad del Señor. Entonces, ante esta clara enseñanza de Jesús y de los apóstoles, podemos extraer, ¿cierto?, algunas enseñanzas importantes, como por ejemplo que las relaciones de todo ser humano son fundamentales porque han sido creados a imagen de Dios. Las relaciones con todo ser humano son fundamentales porque han sido creados a la imagen de Dios. Todos nacemos dentro de una familia, todos tenemos nuestras primeras relaciones significativas con nuestros padres, hermanos o tíos, y como cristianos sabemos que esas relaciones son importantes porque todos ellos, todos nuestros familiares, incluso si no son creyentes, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque no acepten eso, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada persona tiene dignidad, cada persona merece respeto, cada persona va a ser juzgada por Dios. Y si uno observa el ministerio de Jesucristo y observa el ministerio de los apóstoles, va a ver que el Señor Jesucristo, como los apóstoles se relacionaron constantemente, Jesús se relacionó con su familia, con sus discípulos, con aquellos que les predicaban, y nosotros también en nuestra vida, en nuestro trabajo, vamos a conocer personas no cristianas con las cuales nos vamos a relacionar en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, y asimismo vamos a tener relaciones con ellos. Y sabemos que ha existido muchas veces enseñanza desde los primeros siglos del cristianismo a tender a alejarse de las personas porque se asocia de que no hay que juntarse con pecadores, pero vemos que no tenemos que practicar lo que ellos practican, pero sí podemos relacionarnos con ellos porque es la forma en la cual también podemos mostrarle amor, podemos mostrarle amistad y podemos poco a poco ir predicándoles el Evangelio. Y es también reconocer de que esas personas son imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, las relaciones con todo ser humano son fundamentales para mostrar el amor de Dios de forma práctica. Una de las cosas asombrosas del ministerio de Jesucristo es que Él mostró misericordia con todos, incluso aquellos que buscaron comida. Cuando Jesús les confronta, le dice: ustedes me siguen solamente porque le di alimento. O incluso los que vinieron a buscar su milagro sin agradecerles, como los 10 leprosos, y solamente vino el samaritano a agradecer. O incluso aquellos que lo siguieron por un tiempo y luego al final, cuando Él estaba en la crucifixión, gritaron, ¿cierto?, que lo crucifiquen, y lo rechazaron abiertamente. Sin embargo, aunque estas prácticas, ¿cierto?, mostraron rechazo a Jesús, a su mensaje, a su evangelio, el Señor nos enseñó a amar a nuestro prójimo e incluso a orar por nuestros enemigos. Por tanto, las relaciones deben basarse en que creemos que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza, y se le debe mostrar misericordia a todos, incluso a aquellos que rechazan nuestro mensaje, a aquellos que no le importa nuestro mensaje del evangelio. Nosotros nos relacionamos con ellos.
las primeras escuelas, hospitales, universidades, orfanatos, nacieron exactamente por pensar en esta idea de que nosotros hacemos el bien a todos y nosotros manifestamos el amor de Dios a todos, porque es parte de ser cristiano, es parte de relacionarnos en este mundo sin vivir como el mundo. Es la idea de la oración de nuestro Señor. Y en este tiempo, ¿cierto?, de pandemia, vamos a tener que mostrar el amor de otras maneras, no relacionándonos de forma cercana, pero manteniendo aún estos vínculos de relación para poder, ¿cierto?, anunciar el Evangelio. Y en tercer lugar, las relaciones son fundamentales para predicar el Evangelio. Las relaciones son fundamentales para predicar el Evangelio. Hay un libro llamado Cómo llegar a ellos, que escribieron dos hermanos, Alistair McGrath y Michael Green, en donde ellos relatan cómo las personas a veces tienen el entendimiento de que no pueden evangelizar. Cuenta una historia de una amiga que ellos tenían que decía, yo no puedo evangelizar, no creo que me funcione evangelizar y sacar argumentos y razonar con las personas, pero sin embargo yo puedo hacer muchos amigos y tener muchas relaciones de amistad. Y ellos le decían, exactamente esa es una de las partes en las cuales uno puede evangelizar, al relacionarse con tantas personas, al estar y al hacer muchos amigos, entonces uno puede llegar y anunciar el Evangelio. Una forma de evangelizar es tener relaciones en donde uno se va relacionando y entonces le va, mientras va conociéndose, explicándole el Evangelio. El sociólogo Rodney Stark, que escribió un libro también llamado La expansión del cristianismo, revela en su estudio que una de las formas en que el cristianismo se expandió rápidamente en los primeros siglos fue exactamente por este tema de las relaciones. Tener vínculos con amigos cercanos, con familiares cercanos, y al yo conocer a Jesucristo, mi anhelo es predicar el Evangelio, y al tener amigos cercanos, entonces yo les anuncio y les predico el Evangelio y la buena noticia para que ellos sean salvos. Todos tenemos amigos de la educación básica, de la media, de la universidad, amigos del barrio con los cuales crecimos, en los cuales le podemos predicar el Evangelio, y se van a dar innumerables ocasiones en que nosotros podamos predicarles y podamos anunciarles el Evangelio y hablarles de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La importancia de las relaciones es que no solamente relacionémonos y hablemos de cualquier cosa, sino que nosotros sabemos que lo más importante que tienen que saber todas esas personas es el Evangelio, y es conocer acerca de Jesucristo. Lo más importante es que lleguen y se arrepientan de sus pecados. Por tanto, por un lado, el apóstol está aclarando y diciéndole a los hermanos en Corinto, como también a nosotros, que él no está diciendo que no se relacionen con nadie, no, que se relacionen con los pecadores. Tienen que relacionarse para a la vez predicar el Evangelio. Pero en el versículo 11 pone, cierto, un énfasis y le dice lo que él realmente quería decirle. Y ahí vemos en el verso 11, entonces, lo que Pablo realmente quería decir, dice así: más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera toman juntos. Entonces, después que Pablo se dedica a aclarar ese malentendido respecto a que ellos pensaban que no podían juntarse con nadie del mundo, y en ese sentido, si fuera así, entonces habría que salir del mundo, ahora empieza a decirles realmente lo que les quiere decir. Y es que no se junten con ninguno que, diciéndose hermano, a la vez viva abiertamente en pecado. Pablo ya había nombrado algunos pecados: pecado sexual, la avaricia, el robo, la idolatría. Pero ahora incluye otros como la insolencia, que otras versiones traducen como calumniador, difamador, o persona que usa insultos, y el borracho. Es seguro que dentro de la iglesia de Corinto habían personas que eran conocidas lamentablemente por esta situación, ya que el alcohol en el mundo antiguo no era algo muy limitado o algo que se prohibía mucho, sino que era abiertamente practicado el beber mucho alcohol. Y lo que Pablo está diciendo es que hay personas que afirman ser cristianas y a la vez siguen practicando sus pecados de forma pública y sin ninguna vergüenza. Así, personas que dicen ser cristianas pero a la vez viven en su pecado abiertamente y sin ninguna vergüenza. Y Pablo les dice y le añade que ni siquiera deben comer con ese tipo de personas. Ya dijimos que el comer en el mundo antiguo era una señal de una profunda y cercanía amistad. Por tanto, si yo invitaba a alguna persona a comer, significaba que estaba de acuerdo con esa persona y en gran medida con el estilo de vida que esa persona llevaba. Por tanto, una persona se decía cristiana y abiertamente vivía en pecado,
no podía participar en las comidas comunitarias o los ágapes, como se conocían las primeras comidas comunitarias donde los cristianos participaban. Lo que los cristianos hacían era excluir a esa persona de ahí porque no estaba viviendo realmente como un cristiano, no estaba viviendo realmente como alguien que honraba a nuestro Señor Jesucristo. Una persona así había perdido la intimidad de la relación o la comunión con los creyentes, debía perderla porque estaba viviendo de una forma pecaminosa. Los apóstoles habían también escrito sobre esto un poco y nos habían dicho que teníamos que apartarnos de ese tipo de personas. Fíjense lo que nos dice dos versículos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, y luego segunda de Juan, capítulo 10, perdón, versículo 10 y 11. Bien, voy primero a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Dice, si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Eso está dentro de un contexto donde da muchos otros mandatos, pero aquí está este mandato también. Y segunda de Juan es aún más fuerte o claro, segunda de Juan 10 y 11, no tiene más que un solo capítulo, por eso versos 10 y 11, dice, si a alguno se le acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa de sus malas obras. Estos versículos suenan bastante ofensivos o fuertes para nuestros oídos, pero cuando comenzó el cristianismo, la hospitalidad era algo muy importante. Las personas no encontraban hoteles donde quedarse, por tanto, las personas tenían que abrir y recepcionar a las personas que venían de otros lugares. Y lo que Juan está diciendo aquí, y no se trata de una persona que está en necesidad, y hay que ser hospitalario, eso es un mandato para los cristianos y no hay problema con hacerlo. Se trataba de predicadores que andaban, predicadores itinerantes que iban a las ciudades a predicar y por tanto para ser sostenidos la gente lo recepcionaba en su hogar y se quedaban ahí, entonces lo recepcionaban y así ellos podían seguir predicando. Pero habían falsos, habían gente que no estaba enseñando la doctrina de la encarnación, que es el contexto donde está ese mandato de Juan. Habían personas que estaban negando que Jesucristo había venido en carne y sin embargo estaban esperando que se les recepcione para que ellos pudieran seguir diseminando su enseñanza falsa. Y Juan dice, no, esto no debe ser así. No hay que permitir que ese tipo de personas siga enseñando estas cosas, porque al final están avalando una herejía, están avalando una falsa enseñanza, y le están dando cabida a ustedes en su propia casa. Y Juan dice, ni siquiera deben darle hospitalidad a ese tipo de personas, porque son personas falsas, que están engañando, que están distorsionando la doctrina sana. Y por tanto a los que viven de forma pecaminosa abiertamente, como a los que enseñan de forma pecaminosa y contraria a la Escritura, ni siquiera debemos darle cabida en nuestra casa. Para ponerlo en términos contemporáneos, yo no pudiera darle hospitalidad a nadie en mi hogar si sé que es alguien falso. A un falso pastor, a un falso maestro, a alguien que está engañando a las personas, no pudiera darle hospitalidad porque iría contra lo que la palabra de Dios dice. Ahora debemos considerar que estos mandatos están dentro del contexto de la disciplina eclesiástica, donde se nos dijo que debemos expulsar a las personas que practican inmoralidad sexual si no se arrepienten y si viven abiertamente en pecado. Y a esto debemos añadir que no debemos juntarnos con él. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que la persona se arrepienta y vuelva al Señor. Hemos dicho que la disciplina siempre es restaurativa, que busca la restauración de la persona. Y ante esto tenemos que buscar todos los medios para que la persona se dé cuenta de que necesita volver al Señor. Algunos podrían preguntarse aquí, ¿esto significa que si voy por la calle y veo a esta persona que ha caído en pecado, ha sido expulsada de la iglesia, no puedo saludarlo, no puedo decirle hola, ¿cómo estás? No, no significa eso. ¿Significa que nunca le puedo hablar en ninguna circunstancia? No, tampoco significa eso. Significa que debes dejar de relacionarte con él o ella intencionalmente sin tener una franca conversación acerca del pecado. Significa que cada vez que nos veamos, y si nos vemos por cualquier lugar, podamos conversar y podamos decir, hermano o hermana, usted está en pecado. Le llamo y le exhorto a que usted se arrepienta. Le llamo a que usted reconozca y se dé cuenta de la necesidad que tiene de Jesucristo. ¿Significa eso? No tener una comunión
íntima y profunda con esa persona si esa persona no se arrepiente del pecado y no abandona el pecado. Porque dice ser cristiano, pero a la vez está viviendo de una forma no cristiana. Ahora algunos pueden decir, qué duro es esto, suena, pero pensemos las personas que se llaman cristianas y a la vez viven en pecado. ¿Cómo te sientes cuando un pastor sale en la televisión como representante de Dios y avergüenza el evangelio delante de todos? ¿Cómo te sientes cuando una persona dice ser cristiana y a la vez avala el aborto, avala la homosexualidad como algo normal que no está condenado en la Biblia? ¿Cómo te sientes cuando hay personas que blasfeman de Cristo frente a ti y se burlan de Él frente a ti? ¿No sientes que está mal? ¿Tú avalarías a una persona así? ¿Te relacionarías con una persona así que está diciendo ser cristiana pero a veces está enseñando algo que es contrario a la Escritura? Es una persona que sabe que está haciendo eso. No estamos hablando de una persona que no sabe y no entiende quizás algunas cosas, pero una persona que inconscientemente sabe y está enseñando algo contrario a la Escritura. ¿Respaldaría a personas así? Claramente no, porque la Escritura nos llama a no hacerlo. La Escritura nos manda a morir a nuestros pecados y no a vivir en nuestros pecados, ni menos a avalar a las personas que viven en pecado abiertamente y no se arrepientan. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice, por tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, esto es idolatría. Todo ese tipo de pecado debe estar lejos de nosotros, lejos de nuestras vidas y hacerlo morir cada día por medio de los medios que el Señor nos ha dejado como la oración, leer su palabra, comunión con los hermanos, pasar tiempo juntos, animándonos y exhortándonos unos a otros. Y Pablo en los versículos 12 y 13 entonces hace un contraste sobre esto, sobre las personas de afuera y sobre las personas de adentro. Y aquí refiriéndose obviamente al lenguaje de la iglesia, ser parte de la iglesia o estar fuera de la iglesia. Hace este contraste aquí. Y en primer lugar nos habla, ¿cierto?, de los de afuera. Leamos el versículo 12 y 13, donde dice, haciendo preguntas, ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará, así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Entonces tenemos en primer lugar, dice, a los de afuera, y nos dice que a los de afuera el Señor los va a juzgar. El Señor los va a juzgar. Con esto Pablo quiere decir que en el mundo hay fornicarios, hay idólatras, hay adúlteros, hay homosexuales, hay ladrones, hay avaros, hay borrachos, hay estafadores que finalmente van a hacer juicio. Ahora pueden ignorarnos, ahora pueden no escucharnos, ahora pueden reírse, pero va a haber un día en que todos ellos van a ser juzgados delante de Dios. Y una de las imágenes más grandes que yo puedo ver en la Biblia respecto al juicio es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, en el cual quiero que leamos, en donde tenemos este relato del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar un lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron a los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, hermanos, es predicar el evangelio a todas las personas, orar por todas las personas para que sean salvadas por el Señor. Porque al final del día, cuando venga el Señor en el día del juicio, esas personas van a ser juzgadas dependiendo de sus respuestas que dieron al evangelio. No es nuestro trabajo hacer más que predicar y orar constantemente para la salvación de nuestras personas. Las personas que nos relacionamos y quizás le hemos hablado del evangelio, nos queda más que seguir predicando y seguir orando por ellas. Incluso Jesús le enseñó a los discípulos la famosa parábola del trigo y la cizaña, que ambos van a crecer juntos. Y no debemos extraerlas, sino que Él mismo hará eso cuando Él regrese, refiriéndose, ¿cierto?, a que hay verdadera gente que es cristiana y falsa gente que es cristiana, que hay gente que aparentemente dice ser cristiana, pero en secreto o en su vida íntima no vive como cristiana. Y finalmente el Señor va a ser quien va a dar ese juicio final
y va a determinar todo finalmente. Y en segundo lugar nos habla de los de adentro. Y aquí se está refiriendo, ¿cierto?, a las personas de la iglesia, los de fuera de la iglesia, las personas con las cuales debemos predicar y orar, y Dios las va a juzgar finalmente, pero en cambio, entre las personas de adentro de la iglesia, o sea, de la iglesia local o de la membresía, no solo debemos predicarle y orar, sino que además debemos juzgar sus acciones a la luz de la palabra del Señor. Y donde nos encontramos, estamos haciendo exactamente eso, dentro del contexto de 1 Corintios 5, el contexto en el cual nos encontramos, esta persona cometió un pecado, y esta persona, por tanto, debe ser juzgada a la luz de las Escrituras. No puede simplemente ser dejada, sino que dice, ustedes tienen que actuar con los de adentro, ustedes tienen que actuar con los que están dentro de la iglesia local. Y Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento para hablar aquí, ¿cierto? En el versículo 13, cuando termina su frase, y dice, así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Esa frasecita es una idea del Antiguo Testamento en donde se hablaba de la expulsión de una persona del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 17, verso 7, está extraída esta idea, y podemos leerla. Deuteronomio capítulo 17, verso 7 dice, los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ello levantará la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. En el Antiguo Testamento, la expulsión de una persona en muchas ocasiones significaba la pena de muerte, al ser apedreado por estar llevando prácticas dentro del pueblo de Dios. Y terminaba generalmente con esta frase, saquen el mal que hay en medio de ustedes. Lo pueden encontrar en varias partes de Deuteronomio, como el capítulo 13, verso 5, capítulo 21, verso 21, capítulo 24, verso 7, varios versículos que nos nombran acerca de cuando son juzgados por el Señor, eran expulsados y morían por el juicio de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la expulsión tiene que ser sacada una persona de la comunión por practicar este tipo de pecado. Los corintios tenían que haber sacado a ese perverso de en medio de ellos, a aquel que estaba llevando el pecado dentro de la iglesia. Y la iglesia estaba tan orgullosa de sí mismo que no podía ver esto. No podía ver el pecado delante de sus ojos. Y estaba totalmente cegada a su orgullo, a su arrogancia, a su jactancia, a creer que estaba todo bien, pero no estaban haciendo las cosas como Dios había mandado en la palabra de Dios. Ya que Pablo aquí establece unos contrastes entre los de afuera y los de adentro, podemos hacer también nuestros contrastes como iglesia respecto a las cosas que deberían preocuparnos, lo que debería ser nuestra urgencia siempre, constantemente. Me gustaría hacer 3 contrastes aquí para ir finalizando ya respecto a esto que nos dice el apóstol. En primer lugar, no hay que preocuparse tanto del pecado de los demás, sino preocuparse de nuestro propio pecado. O sea, no te preocupes tanto del corazón de los demás, preocúpate más de tu propio corazón. No estoy diciendo que no te preocupes en nada, estoy diciendo que te preocupes primeramente en tu propio corazón. Cuando una persona cae en pecado, tendemos a pensar lo siguiente: ¿cómo una persona pudo llegar a hacer algo así? ¿Cómo es posible que alguien pudiera pecar de esa manera? ¿Cómo es posible de que si él era cristiano llegara a pecar de esa manera? Pero mientras debemos mantener la disciplina de la iglesia y aplicarla en cualquier caso que veamos un pecado, tenemos que tener cuidado y pensar, hey, eso también me podría pasar a mí. Yo igual soy pecador y yo igual podría deslizarme de tal forma que pudiera llegar a vivir de forma pecaminosa, abiertamente y contraria a la voluntad de Dios. Y es por eso que en esta misma carta, en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nos dice una frase conocida, ¿cierto? Así que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Aquel que crea que puede juzgar, no solo participar en la disciplina de la iglesia, sino en su propio corazón y decir, miren cómo pecó ese sinvergüenza, tiene que tener cuidado con darse cuenta de cómo está viviendo su vida delante de Dios. ¿Estoy viviendo de forma santa delante de Dios? ¿Está acaso practicando los mismos pecados en secreto? Nadie lo sabe, pero lo estás practicando en secreto. Y sin embargo estás juzgando sin ningún problema aquí el hermano. ¿Estás buscando la presencia de Dios cada día? ¿Estás deleitándote delante de Dios? ¿Estás humillándote delante de su presencia? Y eso son preocuparse más de sí mismo antes de preocuparse de los de afuera. No estamos diciendo que la disciplina no debe exponerse como la Escritura dice, pero a la vez debe hacerse con un espíritu de mansedumbre y considerando
que cualquiera de nosotros pudiese caer en cualquier terrible pecado si no dependemos de la gracia de Dios. En segundo lugar, no te preocupes tanto por la crisis de la familia en el mundo, sino preocúpate más por tu familia. Una de las cosas que hacemos constantemente es decir, en el mundo la familia se está desmoronando, la familia está en crisis, y apuntamos rápidamente a todos los pecados del mundo. Y muchas veces lo hacemos con un tono de superioridad, pero nos olvidamos que a los de afuera los va a juzgar Dios. Las personas que no conocen a Dios viven así y son las consecuencias de sus pecados que sufran eso lamentablemente, y debemos lamentarnos y debemos orar por ellos. Pero tenemos que pensar también en cómo estamos viviendo nosotros como familia de la fe. Por ejemplo, ¿cuántos hombres y mujeres aquí están en familia juntándose a adorar juntos cada día? ¿Cuántos están diciendo, pucha, no hay iglesia, entonces vamos a esperar cada domingo ver simplemente el culto online, pero no estamos en la semana juntándonos y adorando junto al Señor? ¿Cuántos hombres hay aquí que están realmente amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Cuántas esposas aquí se están sometiendo a sus maridos de corazón? ¿Cuántos de ustedes están discipulando a sus hijos? Ahora están en la casa sus hijos, o en la mayoría de los casos. ¿Cuántos lo están discipulando? ¿Cuántos de ustedes están haciendo adoración familiar cada día? Si nosotros no hacemos esto, entonces ¿por qué criticamos tanto a los de fuera y no nos miramos a nosotros mismos? Y no miramos nuestro propio pecado, lo de adentro, y no tanto lo de afuera. Y en tercer lugar, no te preocupes tanto por las iglesias falsas en el mundo, sino por tu propia condición de tu iglesia local. Nuevamente, una de las cosas que hacemos es mirar afuera y ver cuáles son las iglesias falsas y los predicadores falsos que hay de diferentes iglesias. Es lamentable eso, hermanos, es lamentable, es terrible, hay que orar, hay que denunciarlo, pero a la vez que hacen eso, deberíamos preocuparnos en primer lugar de nuestra iglesia local. Este pasaje nos muestra a mirarnos a nosotros, a mirar nuestra propia iglesia, nuestra propia realidad, y no ser como los corintios que estaban jactándose orgullosos y pensaban que todo estaba bien. La pregunta es, ¿está todo bien? ¿Está todo bien en la iglesia local? Antes de criticar a los demás, recuerden lo que nos dijo el apóstol Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18, dice: ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Empieza todo en la casa de Dios, empieza todo en la iglesia local, empieza todo en mi participación dentro de la iglesia local. Y nuestra preocupación primera debería ser vivir nuestra vida cristiana realmente y genuinamente en nuestra iglesia local. Estoy disponiendo todos los dones, todo el tiempo, todo lo que el Señor me ha dado para el servicio de la iglesia local. Estoy en mi oración y en mi preocupación buscando a nuestros hermanos, orando por nuestros hermanos, llamando a nuestros hermanos, relacionándome en este tiempo en distancia con nuestros hermanos. Estoy cuidando mi vida en confesión unos con otros, apoyándome en este tiempo. Estoy poniendo todo mi ser y disposición en ella, en esta iglesia local que Dios me ha puesto para servir. Dejemos de preocuparnos, hermanos, por los de afuera excesivamente, porque tiene que haber una preocupación, y preocupémonos más por los de adentro, por ver nuestra condición como iglesia y vivir nuestra vida como iglesia. Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia universal, por sus escogidos, por su pueblo, y nosotros, al ser parte de esta iglesia, somos parte de ese pueblo y de esos escogidos por lo que Cristo murió. Y por tanto debemos vivir conforme a su evangelio, debemos vivir deleitándonos en Él juntos, adorando juntos, viviendo juntos, sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, y que eso ponga deseo en nuestro corazón de servir y de vivir para su gloria. El Señor nos guíe y nos ayude en esta semana. Vamos a orar para terminar.